Ahora, vale. Muy buenas tardes. En primer lugar, cumplir con las mandas de la cortesía, agradecerles a todos ustedes la deferencia que han tenido en asistir a este acto en una tarde desapacible que parece un anticipo del invierno. Agradecer asimismo al Ateneo que nos haya brindado estas instalaciones modélicas que a mi entender son el santo y seña de la cultura en la ciudad de Santander. Y en último término, pero lo más importante, agradecer a Luis Alberto Salcines, es el que esté aquí convenientemente guareciéndome el flanco y poniendo sus buenas artes al servicio de la literatura y también al servicio de la figura de Antonio. Ustedes me van a permitir que me ponga un puntito unamuniano y les cuente lo que es la intrahistoria de esta novela que hoy presentamos, El misterio de la tumba de Fernando Pessoa. Esta novela aparece en formato cuadernillo, tamaño DIN A4, con espiral en el lomo, al fondo de una caja de libros mecanografiada en la librería Café con Palabras, ubicada en Cabezón de la Sal. Esta caja de libros era uno de los productos de la liquidación de la biblioteca de Antonio a raíz de su fallecimiento. Entonces yo me encuentro con esta novela en el formato que les comento, la levanto como si fuera un ostensorio y leo el título: El misterio de la tumba de Fernando Pessoa, autor Antonio Casares. Entonces aquí se dan dos afinidades selectivas por mi parte, dos admiraciones. La primera hacia el autor, hacia Antonio Casares, una figura que tiene su nicho, su pedigrí, su etiqueta dentro de lo que es el establishment de la cultura de Cantabria, pero que a mi entender merece un puesto algo mejor. Y en esto estamos, en empujarlo un poquito para que pase de las laderas del monte directamente, digámoslo así, a ese Olimpo donde hay una serie de autores perfectamente señalados y que se llevan los laureles y la palma. Entonces, la segunda admiración por mi parte era hacia el propio Fernando Pessoa, el mejor poeta portugués de todos los tiempos. Hay autores malos, autores buenos, autores mediocres, autores muy buenos. Fernando Pessoa es de una categoría de su propia horma. Es un genio. Es un autor que ve conexiones allí donde otros solo ven elementos deslavazados. Digámoslo así, forma parte de los escogidos, elegidos dentro del mundo literario. Miren, yo la literatura la considero en buena medida una especie de conversación con los ilustres del pasado. También considero a un autor un sistema de referencias y un sistema de inferencias. Todo ello lo metemos en el atanor, lo agitamos un poco como si fuera un cóctel y nos da la voz y el estilo propios del autor. Entonces yo cuando hojeaba la novela de Fernando Pessoa, antes de tenerla aquí en este formato, me iban surgiendo una serie de líneas literarias que enlazaban con un pasado muy remoto. Yo leía y, por ejemplo, me venía a la mente el Eclesiastés cuando decía aquello de cuanta más ciencia acumulada, más dolor. Me venía también a la mente el Dante de la Divina Comedia y de la Vita Nuova. Me venía a la mente el místico sueco del siglo XVIII, Emanuel Swedenborg. Me venía a la mente el genio de Recanati, Giacomo Leopardi, y aquel verso con el cual culmina el poema al infinito que dice «E il naufragarme dolce in questo mare». Me venían a la mente los poetas decimonónicos del malditismo y de la anomia, Arthur Rimbaud, Baudelaire, Gerard de Nerval. Me venía a la mente Kafka porque hay un elemento muy kafkiano en esta novela de Antonio. Y también su remedo francés, ya un poco más adelante, Albert Camus. Me venía a la mente también Lores Durrell, el Lores Durrell sobre todo del quinteto de Avignon y del cuarteto de Alejandría. En fin, toda una serie de grandes autores que están de alguna manera inmersos dentro de lo que es la poética y la obra de Antonio. ¿Por qué? Porque Antonio era un humanista de gran clase. Es un tipo humano literalmente en peligro de extinción a día de hoy. Yo que he podido ver su biblioteca, ahí había absolutamente de todo. Podía dar buena fe de aquel dicho de Terencio, ¿no?, que decía, soy un hombre, nada humano me es ajeno. Tenía tanto autores, por ejemplo, del marxismo de vanguardia de finales de los 70, principios de los 80, como autores del llamado grupo de Ur, de esa derecha esotérica, como Julius Evola, René Guénon, etcétera. Es decir, era un tipo con una cultura absolutamente formidable, lo cual se trasluce en sus obras poéticas anteriores y esta primera novela inédita que tenemos hoy sobre la mesa.
Yo lo que les puedo decir del misterio de la tumba de Fernando Pessoa es que es un libro excelentemente escrito, en el estilo de Antonio, un estilo florido, un estilo con metáforas, un estilo muy sensorial, muy visual, que es un libro que puede leerse como se podían leer antaño las escrituras, de dos maneras, en el sentido histórico-literal y en el sentido también alegórico, porque hay mucho de mito, hay mucho de alegoría, hay mucho de símbolo y mucho de metáfora en esta obra que hoy presentamos. ¿Y qué les puedo decir? Por un lado, Fernando Pessoa, por el otro lado, un misterio, y por el otro lado, Antonio Casares y la ciudad de Lisboa, que es aquí un universo absolutamente mágico. ¿Quién puede dar más? Yo creo que es difícil superar esta cota. Así que con esto termino mi intervención, cedo el fuego sagrado aquí a Alberto Salcines, doy un viva a la literatura y les comento, eso sí, que cuando termine este acto, tras la intervención de los que ustedes consideren, pues pueden adquirir esta novela aquí en esta mesa donde estamos. Yo abriré las cajas, sacaré los libros y quien quiera se la llevará a casa y disfrutará de literatura de la buena de verdad. Así que muchas gracias y el turno de Luis Alberto Salcines. Pues buenas tardes, bienvenidos en esta tarde pre-otoñal, como ha dicho Adriano. En primer lugar, y voy a coincidir con él, no solamente en las palabras iniciales, sino también en las palabras que diga sobre la novela de Antonio Casares. En primer lugar, tengo que felicitar al Ateneo de Santander por la trayectoria consolidada a través de los años de tantas actividades como se celebran en este espacio, que van desde presentaciones de libros, conferencias, a también incluso proyecciones de cine. Y cuando hablo del Ateneo, yo soy socio del Ateneo, cuando hablo de esa programación tan impecable a lo largo del curso académico escolar, el curso empezó ayer con una conferencia precisamente aquí de uno de los miembros de la Junta Directiva, también nos acordamos no solamente del equipo directivo, de Manuel Ángel Castañeda, que es el presidente y que es el que al final decide las cosas, sino para mí es fundamental también algunas personas que están aquí por las mañanas, creo que por las tardes no viene, como es Mavi, y otras personas como es Ángel, que está ahí colocado, que cuando ustedes vienen y están sentados aquí ya ha colocado todo para que esté en orden. Si hay unas proyecciones o si hay las cámaras para las que quieran seguir el acto a través de la página web. Todo eso supone un trabajo, una dedicación, y yo especialmente, Ángel, a ti y a tu compañero, sí que está por ahí, Alfredo, quiero también darle las gracias por ese trabajo sordo, callado, pero que los que nos sentamos aquí, o algunos, sabemos valorar. Bienvenidos a ustedes, digo, pero también bienvenidos a los que en la página web lo están viendo ahora en directo, o los que lo vean a partir de mañana, cuando ya lo dejen en canal abierto para que quien no ha podido estar aquí lo pueda ver. Por supuesto, además de gracias a ustedes, gracias a los amigos de Antonio y a sus hijos, que están en la primera fila, que son los que mantienen en la memoria, no solamente sentimental, afectiva, como hijos, sino también la memoria literaria de su padre. Y, por supuesto, a los amigos, que hay aquí algunos que son amigos íntimos, algunos que no se atreverían a sentarse, pero estoy seguro que en una conversación y grabando lo que nos dijeran, podrían decirnos mucho de Antonio, porque han sido confidentes de Antonio en esos paseos que él daba. Los que le conocen, los que le conocieron, saben, él vivía cerca de la Plaza de Toros, en el Alta, y no había mañana o tarde que no saliese por la mañana y pasara por Estudio cuando lo había, por Gil, por las librerías de viejo que había, como la que había en la calle San José, o la que hay aún en la calle San José, y que no volviera con una bolsa de plástico con 2 o 3 libros, algunos para él u otros para algún amigo que se encontrase por el camino. A mí me regaló algunos según iba, me dice, ten, este que te va a gustar o que me he acordado de ti. Bueno, eran libros de Lance, libros de una librería de viejo, pero ¿qué más da? Eran libros que a lo mejor no conocía o conocía y no se encontraban ya porque estaban descatalogados. Ese era Antonio y esa era su generosidad, y se quedaba a hablar con tantos amigos con los que se encontraba. Bueno, dicho estas palabras iniciales, ya otra también que es de felicitación, y es a Adriano. Lo tengo apuntado, no sabía qué iba a decir de mí. Por supuesto que me agradecería que interviniese una vez más en la presentación, pero yo lo que quería agradecer es que Adriano, que no es un editor que tenga una trayectoria larga, se ha comprometido a publicar un libro de un autor que, hay que decirlo, Antonio no es un autor que vendiera muchos libros,
y sobre todo mucha incertidumbre con ser esta la primera novela que publica y que haya tenido la valentía así a pelo, a cuerpo limpio, de publicar la novela sin ningún tipo de ayuda. Yo le felicito y además me emociona porque lo hace de un amigo y de una persona que me gustaba cómo escribía, como era Antonio. Por eso, enhorabuena, y ya me gustaría que la edición se agotase para compensarle al menos ese entusiasmo y esa valentía que ha tenido. Paso ya sin más a decir algunas cosas sobre el misterio de la tumba de Fernando Pessoa. Un título que ya encierra bastantes elementos de cara al espectador. Misterio de una tumba de Fernando Pessoa, donde está enterrado Fernando Pessoa, pero también ya está hablando de una obra que es misteriosa, tiene misterio, tiene intriga. Es uno de los elementos de la novela. Y después Fernando Pessoa. Con este título está muy claro que el protagonista es Fernando Pessoa. Habrá un personaje, por supuesto, de ficción y habrá más personajes, como toda obra coral como es esta, que aparecen alrededor del protagonista fundamental, pero hay un personaje real que está en la novela, pero que no está físicamente, como es Fernando Pessoa. Fernando Pessoa ya ha muerto y, sin embargo, el peso específico, la gravedad, el peso de gravedad de toda la novela está en Fernando Pessoa. La forma en que publica este libro Adriano ya la ha contado, pero tampoco es una cosa muy nueva. El propio Pessoa dejó un baúl con un montón de inéditos. La sorpresa es cuando se ha encontrado el inédito en esta librería Sancho Panza. Voy un poco más atrás y supongo que puedo desvelar el misterio. La casa de Antonio, yo fui varias veces. Él no vivía en un piso en la calle Alta, él vivía en una biblioteca que tenía una pequeña cocina, un pequeño servicio y una cama, pero rodeado, esos sitios que estoy diciendo, también de libros. Él vivía en una biblioteca, como digo, en definitiva, y es por esa forma compulsiva de leer y de comprar. A su fallecimiento se hicieron varios intentos para que esa biblioteca pudiera pasar a sitios públicos y que tuviera continuidad con la memoria de las lecturas de Antonio. No fue posible y se hicieron intentos al nivel máximo que ustedes pueden pensar en Cantabria. Al final ese lote de libros lo adquirió la librería Sancho Panza y entre ese lote de libros estaba este inédito, este original que Adriano ha contado. Estoy seguro que si la chica de Sancho Panza empieza a mirar todas las páginas de la librería, no Sancho Panza, no, la librería. Eso es. Perdón, porque sí, es que lo he confundido con la otra librería que hay, por eso quiero quiero corregir el error, porque a las dos las conozco y quiero mucho además. Digo que a lo mejor entre las páginas de esos libros que estaban allí hay algún inédito, o si no hay algún inédito es muy probable que haya en las márgenes del libro o en alguna nota pequeñita algunos versos, algunos poemas, porque Antonio tenía esa tendencia. En su casa había páginas como hojas de almanaque sueltas con pequeñas anotaciones, con pequeños poemas, versos que serían probablemente notas para luego desarrollar posteriormente. Y digo que esto es algo que ha pasado mucho en la literatura. Un señor llega a un piso a París y se puede encontrar que en la buhardilla o detrás de unos cajones o unas cajas aparecen unos manuscritos y a lo mejor son unas obras, si es en París, de un autor que malvivió la bohemia de París y vivió la miseria y que resulta que a lo mejor era una obra maestra. Y también ha pasado con obras de arte, con dibujos o con pinturas. Por eso digo que la peripecia del descubrimiento de este inédito ya en sí sería motivo para una novela sobre ello. Y es posible, digo, que haya más, porque Antonio escribía mucho. Escribió, todos lo sabemos, fundamentalmente poesía, es con lo que primero se da a conocer, pero también escribió relatos, escribió teatro y esta novela, de momento, no sé si aparecerá alguna más. Repito, estoy seguro que por supuesto, poemas inéditos, muchísimos, pero que entre sus cosas aparecerían más manuscritos. También, primero destacar que esta es una novela de un poeta, y eso se nota. No necesariamente tiene que notarse. Se ha discutido mucho sobre si un poeta cuando escribe novela tiene que notarse que es poeta o no. A veces el que se note en una novela que lo ha escrito un poeta, dicen que eso es un defecto, es una limitación. No necesariamente, yo creo que no. Pero en el caso concreto de Antonio sí que se nota. Y desde luego en la historia de la literatura española, por ejemplo, sin ir más lejos, hay muchos poetas que han pasado al mundo de la novela. Yo de los primeros que recuerdo en los años 70, finales,
Luis Antonio de Villena y algunos novísimos pasaron a escribir novela. Y recientemente, pues hay muchísimos más casos, pero no sé, el caso de Manuel Vilas es uno de los más recientes, y como un gran poeta con muchísimos lectores escribe una novela y se convierte en una novela de éxito. ¿Qué le lleva a un poeta a publicar una novela? Bueno, no sabemos. Primero, el deseo de publicarla, evidentemente, pero suele decirse que hay dos razones fundamentales. A lo mejor se dan las dos a la vez o una prima sobre la otra. La primera es ese deseo, esa vanidad legítima del creador para llegar a más lectores. Un título de un libro de poemas puede llegar a 2.000, 3.000 lectores en España. Eso los autores más mediáticos, el propio Villena, Luis Alberto de Cuenca, etcétera. Pero son limitados. Sin embargo, un novelista llega a muchos más lectores, por un lado. Pero por otro está el aspecto económico. Los poetas siempre envidian a los novelistas porque les pagan más. A veces un libro de poemas tiene un contrato y apenas les dan nada. Sin embargo, una novela, y además por derechos de autor, suele ser más gratificante económicamente para el autor. Por lo tanto, ahí hay dos posibilidades. En este caso concreto no se cumple ninguna de las dos, fatalmente, porque Antonio ha fallecido y más responde a un deseo de escribir. Y estamos además ante una novela que es escrita por un poeta, pero sobre un poeta. Como decía, y lo voy a ser muy redundante, como lo ha sido también Adriano, hay que referirse a Pessoa continuamente en casi en cada párrafo que vaya a leer o a comentar. Es un poeta, Antonio Casares, que va a escribir sobre Pessoa a partir de la admiración que siente por Fernando Pessoa. Es este poeta portugués el alma y el argumento principal de la novela. Antonio considera a Pessoa, frase textual, el más alto poeta desde Homero. Y lo dice alguien que ha sido un lector impenitente. No estamos hablando de alguien que tiene una afición a la poesía y va leyendo, haciendo catas en este poeta, de este país, de este siglo, etcétera, ¿no? Y después, claro, si uno habla de Pessoa, ¿de qué tiene que hablar? De Lisboa, porque no se puede separar. Todos sabemos que en muchísimos países, digamos que su emblema, su escudo, su símbolo es el poeta. Si dices Chile, hablas de Neruda. Y en España, pues si dices, sobre todo en el extranjero, si dices poesía, hablan de Lorca, ¿no? Eso ha pasado en muchísimos sitios y, desde luego, si hay ciudades asociadas a un escritor, una de ellas es, por supuesto, Lisboa. Curiosamente, me acordaba de ello cuando leí la novela al momento. El Gobierno de Cantabria, saben ustedes que convoca todos los años unos premios literarios que son de poesía, relatos y novela. Se convocan anualmente y hace, creo que fueron 2 años, igual por la memoria como tradición vamos a decir 3, el autor que ganó novela se llama Ángel Silvelo Gabriel y escribió la novela Los dioses perdidos. Bueno, pues el protagonista de esa novela es Pessoa. Es una novela, es una peripecia sobre Pessoa y es a la vez un ensayo sobre Pessoa. Si a ustedes les gusta la poesía, si a ustedes les gusta Fernando Pessoa, no dejen de leer Los dioses perdidos, una novela que ha tenido una relativa difusión, pero seguro que si se acercan a la consejería, seguro que tienen todavía allí ejemplares que no creo que tuviesen ninguna dificultad en regalar alguno, aparte de que lo puedan encontrar en las librerías. Bueno, estamos en este caso ante una novela que es una novela que tiene, digamos que varias patas o tiene varias direcciones. Es una novela de amor. Es una novela de misterio. Lo decía al principio, el propio título hacía una referencia a ello. Y es también un thriller. Es un thriller porque, lógicamente, al haber un misterio, en este caso concreto, hay una serie de circunstancias y de peripecias, y aparte del misterio principal, una serie de ellos paralelos, que le llevan a que el lector enseguida trate de, como el escritor pretende, de buscar el final de qué es lo que está pasando y si va a llegar a la conclusión. Y es un libro también, aparte de esas 3 direcciones, un libro metaliterario. Y lo digo porque continuamente hay referencias al mundo de la creación literaria. Siendo Antonio un poeta y hablando sobre un poeta, lógicamente tiene que haber referencias a ello. En un momento dado dice, refiriéndose al proceso de la escritura, si lo encuentro. Sí.
hace una referencia a la Oda Marítima de Pessoa y dice: era evidentemente una falsa alarma o una alucinación del momento. Las cosas son irrepetibles. La experiencia poética es única, aunque nosotros tengamos acceso a vislumbrar a través de las palabras las sensaciones que el poeta tuvo. Una forma de acercarse a la creación literaria en general, a la poesía en particular. Pero sobre todo esta novela, más allá de estas direcciones que he indicado, es un homenaje a Pessoa y a sus heterónimos. Ya saben ustedes que Pessoa escribía con su nombre, pero también utilizó muchos heterónimos que se hicieron tan conocidos como su propio nombre real. La historia es un profesor bilbaíno de la Universidad de Deusto que se traslada a investigar a Lisboa sobre una personal teoría. Y aquí me viene la originalidad del argumento de la novela. Me parece genial que a partir de esta idea pueda desarrollar una novela Antonio. Y es, Antonio sostiene, el personaje principal de la novela, este profesor de la Universidad de Deusto de Bilbao, sostiene que los heterónimos que utilizó Pessoa fueron personas reales, de carne y hueso, y que alguien, y ahí viene uno de los misterios principales de la novela, alguien los ha hecho desaparecer físicamente. Los ha matado y ahí viene la curiosidad de este profesor de Deusto que va a Lisboa. Poco más sabemos de Eugenio, el nombre del protagonista, soltero e investigador universitario. Dice el autor sobre este personaje en un momento determinado: trabajaba allí porque no le quedaba más remedio. Trabajaba allí en la universidad, pero estaba deseando romper de una vez con aquella situación. Y aquí ahora me viene, viaja a Lisboa para esta peripecia, y aquí ahora me viene una transversalidad que me surgió cuando estaba leyendo la novela. No sé si ustedes conocen una preciosa película que recomiendo vivamente, En la ciudad blanca, de Alan Tanner, con un exquisito Bruno Ganz en uno de los papeles para mí más importantes de su trayectoria. Es un hombre que trabajaba, me parece que era en la Marina Mercante, y cuando llega a Lisboa se produce ahí una ruptura en su vida y un no saber hacia dónde ir. Y a mí me da la impresión que este protagonista de la novela no se sabe si va a Lisboa buscando algo o huyendo de algo. Ahí está un poco esa frontera entre el buscar o el huir de algo. Y por eso digo que me recuerda un poco a la película En la ciudad blanca, que transcurre evidentemente en Lisboa. Este profesor viaja a Lisboa y surgirán una serie de encuentros al hilo de sus investigaciones. Conocerá a extraños ciudadanos que le recordarán a los heterónimos de Pessoa. Va a ver si es cierto qué datos puede encontrar para afirmar esa teoría de que los heterónimos existieron, y en esa búsqueda, cada vez que iba por la ciudad, por Lisboa, veía personajes que recordaban a las imágenes que tenemos descritas de los heterónimos de Pessoa. Pero también descubrirá el amor apasionado y será objetivo de un extraño movimiento nacionalista que, en palabras del autor, ese movimiento nacionalista quiere levantar a la patria de la postración en que se encuentra desde hace siglos. Es una suerte de movimiento ultra que nuestro protagonista asocia a quienes estaban en España detrás del 23F, muy en la línea de los movimientos de extrema derecha actuales. Concretamente, el movimiento ese que conoce se llamaba Movimiento de los Caballeros de la Serpiente. Aparentemente, el nombre no tiene mucho que ver, lo tiene en la peripecia de la novela, pero si ahora alguien lo lee, dice Movimiento de los Caballeros de la Serpiente. No dice una pista de esa reivindicación del nacionalismo. Pero sí que encuentra un pasquín, el protagonista, que dice que el movimiento es un movimiento revolucionario portugués que quiere levantar a la patria de la postración en que se encuentra desde hace siglos. Nuestra misión en estos momentos históricos es la de limpiar Portugal de toda esa basura que nos rodea. Hemos de volver los ojos hacia la historia y buscar las raíces de nuestra grandeza para que nuestro país vuelva a ser lo que fue. Arriba el Quinto Imperio. Salvemos Portugal. Bueno, me imagino que esta declaración de principios le suena, porque lo vemos en España y lo vemos en más países, ¿no? Esos son movimientos de la extrema derecha que están surgiendo últimamente. En Lisboa, para llevar a cabo sus investigaciones, Casares nos lo va a llevar a recorrer la ciudad para tomar datos y tratar de corroborar su original teoría. Y como un paseante o como un turista,
recorre barrios emblemáticos como es el Chado, como es la Fama, calles, monumentos, museos bajo la luz y el sol lisboeta, tan opuesto al bocho bilbaíno. Hay muchos opuestos en la novela entre el origen de donde procede nuestro protagonista, del bocho, como lo titula, como lo dice él mismo, de Bilbao, la grisura, el peso de las norceras azul, gris, azul, casi negro, y se va adentrando también en monumentos y en edificios de su historia. Y aquí es donde yo establezco una relación entre el Antonio Casares narrador y el Antonio Casares poeta. Si ustedes conocen, y si no, se lo recomiendo también vivamente, El unicornio blanco, fue el libro póstumo de poemas de Antonio. Es un libro que está ambientado en Escocia, y en poemas va recorriendo Escocia y haciendo homenaje, recuerdo, a poetas, en los monumentos que hay a poetas y escritores de Escocia y universales. Y esa forma en la que en los poemas aparecen este recorrido, estos paseos en El unicornio blanco, es lo que aparece también aquí en esta novela. Ya sé que es una exageración, pero es una novela, pero es una guía turística de Lisboa. Si ustedes van un día a a Lisboa, y quieren recordar o quieren saber algo sobre Lisboa, lean el libro de Antonio, porque hace unas descripciones no solamente geográficas, no solamente de las calles, los edificios, sino también hasta la atmósfera, la luz. Incluso hace incursiones en la historia de algunos edificios o de algunos monumentos. Y por eso digo que también hace referencias a escritores que le gustan cuando está recorriendo Lisboa. Y en este sentido, por eso digo, no son raras las frecuentes citas literarias de autores que le gustan. Pero también en ese recorrido, como digo, hace una serie de asociaciones o imágenes que asocia de la ciudad a pintores universales. Antonio tenía una cultura universal. Sabía de música un montón, pero de pintura sabía un montón. Te podía estar hablando de pintores clásicos o de pintores contemporáneos. Y por eso, en estos paseos, en estos recorridos, ante un edificio lo asocia, por ejemplo, con la arquitectura de Quirico, pero también hay unas escenas con la luz que las asocia con Sorolla, y así sucesivamente. El libro, de ese modo, recorriendo espacios y personajes, paralelamente a los encuentros, son encuentros unas veces buscados, esa investigación que trata de conseguir, y otros son pues sorprendentes, que le despiertan curiosidad y que le despiertan también a él preocupación. Decía, por ejemplo, en esa asociación de los paseos del libro con el del unicornio blanco, como incluso recordaba, sobre todo mucho en el del unicornio blanco, a Byron y tantos otros escritores, pero también Byron aparece en este libro. Este homenaje que hace, que le gustaba mucho a Antonio, de ir a las esculturas, como ha ido a Francia, al cementerio donde estaba enterrado Verlaine u otros poetas, ese homenaje a los escritores que le llevó incluso a ir ante monumentos o a cementerios, en un momento dado dice, que me parece una frase preciosa, hay muchas en el libro que son una maravilla, cuando dice: yo conozco los lugares gracias a los escritores. Y es cierto que más allá de una guía turística, que siempre detrás de una guía turística puede haber un escritor, un gran poeta, un gran narrador, pero que está escribiendo para una agencia, una editorial por razones alimenticias, y tiene que hacer una guía sobre Roma, sobre Lisboa. Por eso me gusta mucho cuando dice: yo conozco los lugares gracias a los escritores. Claro, no se refiere a las guías turísticas solamente, sino a estos escritores que han elegido a lo mejor una ciudad como emblema o símbolo de su vida. La naturaleza, el Tajo y la luz lisboeta la remarca continuamente Antonio. Los colores, el canto de los pájaros, es, como ha dicho Adriano, una forma de escribir muy sensorial, como lo tienen todos los poemas que escribe Antonio. Antonio es un paseante, lo es el protagonista, es un paseante observador y reflexivo, como lo era Antonio cuando iba por la calle. Y describe todo ello por el impacto sensorial, decía, de la luz y el paisaje a través de su mirada. Pura poesía en prosa. Y tengo seleccionada otro ejemplo, no sé si es un poco largo, creo que no, de esa forma de prosa poética. El sol era una flor de fuego que se deshojaba sobre el asfalto e impregnaba el aire de una luz temblorosa. Las palomas, cojas en su mayoría,
picoteaban alrededor de los comensales, acercándose con timidez o descaro hasta que algún perro callejero hacía que levantasen el vuelo. Un hombre mal encarado y sin dientes, con un pie hinchado como Edipo y las manos llenas de mugre, se le acercó a pedir limosna. El cielo encajonado entre las cornisas de las casas, uniforme y profundo, ponía un velo de seda azul sobre la calle bulliciosa y vestida de domingo. Las campanas de la iglesia de San Nicolau tañeron monótonamente y dejaron en el aire un vago eco de melancolía. Un vendedor de lotería pasó por las mesas intentando vender en vano alguna participación. Fíjense cómo en un párrafo nada más, mejor dicho, un fragmento de un párrafo, hace una descripción de un entorno, habla de una serie de personas que están en ese momento ahí, está hablando de la luz, del aire, de la transparencia, incluso de un testimonio social, este hombre borracho que le pide, que aparece varias veces en la novela y que luego, cuando acabe este texto, voy a hacer una referencia a ello. Por eso digo que, que es una forma de narrar con poesía. En ese sentido también, y volviendo a lo anterior, cuando dice, los poetas sienten las ciudades en las que viven, y Pessoa con más razón, afirma en ese sentido de esa identificación de los escritores, de los poetas con las ciudades y en concreto de Pessoa. No se dice en qué momento sitúa la historia. De hecho, hay una serie de referencias a este movimiento social, que digo que es un movimiento político actual y que como los que hay en otros países, pero en ningún momento en la novela te dicen en qué fechas estamos. Sin embargo, ya en los primeros capítulos sí que hace una referencia vaga, y más que poner la fecha, lo que hace son una serie de elementos de referencia que el lector los contextualiza. Y si uno quisiera saber, lo puede saber con la fecha precisa, porque, por ejemplo, dice, refiriéndose a los GAL, al grupo terrorista español, dice, hoy está oyendo la radio y en la radio se dice, Barrio Nuevo, que no tiene nada que ver con los GAL, emite la radio en ese momento. En otro momento, un periódico informa que el Sevilla y el Celta se quedan en primera división. Nada más que hace falta ver en qué temporada el Sevilla y el Celta andaban por así. Son referencias para evitar, por una alusión, no tener que poner la fecha en tal fe. Y en otro momento, y esta es la más interesante, la más clara, se refiere a la preparación de la Expo del 98 en Lisboa. Igual que aquí el 92 fue una referencia ese año y los precedentes con la preparación de la Olimpiada y de la Expo, en este caso concreto, la referencia para Lisboa del 98 es fundamental. El libro está escrito en tercera persona y aparece, como no puede ser de otra manera, y lo mismo que digo que hay unas descripciones preciosas, maravillosas de los paisajes, lo hay también de los retratos de los personajes. Son unos retratos poéticos y muy ajustados. En la página 31, va a ser la última lectura que voy a hacer del libro, como ejemplo. No es muy largo, pero también para que vean ustedes cómo conjuga unas descripciones, unos retratos precisos y a la vez poéticos. Eugenio quedó impresionado por su rara belleza. Era alta e iba vestida enteramente de negro y cubría sus hombros con una mantilla que le daba un aire matriarcal. El pelo largo y ensortijado le resbalaba por la espalda como una cascada de azabache. Sus ojos estaban hechos para ver la noche y le brillaban como si habitase en ellos el alma de la luna. Eran grandes y profundos como pozos de sombra o abismos habitados por el misterio. Su piel también era nocturna, aceitunada, y solo blanqueaba su dentadura marfileña cuando empezó a cantar. En el cuello llevaba una gargantilla rematada por delante con un camafeo que le tapaba la nuez. Las manos finas y alargadas propias para tocar el piano, que Eugenio solo pudo ver cuando apartó la barra del micrófono para cantar a capela, estaban hechas para las caricias. Cantaba con el brazo derecho pegado al cuerpo, como si fuese manca. Su voz rasgó el silencio profundo de la noche y fue a posarse como una paloma en el alma de los espectadores. Era el lamento incontenible de la nostalgia, la voz más adecuada para expresar la saudade. Todos los ojos estaban fijos en ella. Se refiere a la mujer protagonista de la novela, que era una cantante de fados. Como verán ustedes, conjuga una descripción física, el clásico, el retrato habitual de un personaje literario, pero con una pátina de poesía, yo creo que magistral.
Especial interés tienen los encuentros amorosos y sus descripciones llenas de erotismo con una misteriosa mujer que canta fados, de la que se enamorará y que le hará repensar su vida. Las descripciones, hay 2-3 escenas eróticas de una elegancia y de una belleza, de una sensualidad exquisita. No lo voy a leer porque llevan un cierto tiempo, pero son sumamente, yo que diría, magistrales. Por eso el fado está muy presente en la novela, símbolo de la saudade portuguesa, con evocaciones a Amalia Rodríguez, a Dulce Pontes y, por supuesto, a Madre Deus. Los cantantes, Amalia Rodríguez es la clásica de los fados, pero Dulce Pontes y Madre Deus son de hace 10, 15 años y aún siguen en ejercicio. No sé si Madre Deus se disolvió finalmente. La mitología clásica no puede faltar en los textos de Antonio. Quienes conocen a Antonio desde su prehistoria literaria, con El infierno de los días, saben que la mitología está presente. Un ejemplo de esa vasta cultura que tenía Antonio abarca justamente la mitología. Aquí esa mitología se combina con las páginas de la historia de Lisboa, a la que nos introduce Antonio y que está en la raíz de los acontecimientos que irá descubriendo el protagonista. Se dice en un momento determinado: sin conocer la historia no se puede conocer la literatura. Un poco antes lo que antes decía, me parece otra de las frases preciosas. Sin conocer la historia no se puede conocer la literatura. Lo dice uno de esos singulares personajes que conocerá el protagonista en Lisboa y que le irá descubriendo facetas ocultas, desconocidas, ignoradas de Pessoa. Se dice: no llame elucubraciones a sus profundas investigaciones sobre el sentido esotérico del mundo. Pessoa era un maestro. Y es que efectivamente el esoterismo y el alquimismo también está presente. Desde los primeros poemas de Antonio, cuando los situaba en Líbana, lo de los alquimistas es una referencia obligada en su literatura. Pero también hay alusiones a los mitos en los encuentros eróticos. Se escribe: la sinfonía de sus cuerpos armonizó la noche desolada. Clara era la reencarnación de Ofelia, su Ofelia Queirós, y se abrazaba a Eugenio como dicen que la ninfa se abrazó al cuerpo de Narciso. Bueno, un abrazo de sentimiento y de erotismo como este, en 3 líneas, ¿cómo lo puede sintetizar? Salvo un poeta. Y en otro momento se dice: eran Venus y Príapo enlazados en un abrazo interminable, tal si el mundo se fuese a acabar de un momento a otro, cumpliendo el rito de la carne, unidos en el acto del amor. Un erotismo sin buscar. El otro día hablaba a propósito de estos nuevos programas que han surgido esta semana, de personajes de la televisión populares. Hablábamos, éramos algunos mayores, pero tampoco creo que pudiéramos ser unos mojigatos, del lenguaje mal hablado y del abuso de determinadas palabras y este lenguaje un poco de chabacano, una forma de conseguir quizá o espectadores. Cómo un poeta puede hablar con intensidad erótica y con esa elegancia y con esa belleza de la poesía. Y acabo, no puede faltar en la escritura de Antonio la persona humana, intensamente humana y crítica, y sobre todo cuando en la novela, y antes ya predije que iba a decir de esto, cuando a lo largo de la novela hace referencia al mundo actual, la cultura occidental está en decadencia, se dice en varios momentos. Es una reflexión sobre este mundo decadente en el que estamos viviendo, pero también cuando se fija, y eso es a lo que me refiero hace un momento, en la presencia constante de un mendigo que va apareciendo continuamente y que le hace a Antonio, al protagonista, claro, cuestionarse los valores morales de la sociedad actual. Hay belleza y erotismo, hay misterio, pero al mismo tiempo Antonio no pierde nunca esa capacidad crítica con la sociedad contemporánea que tuvo siempre. Para acabar con las palabras iniciales, enhorabuena a Adriano por la edición de este libro. A ustedes animarles a que lo lean, bien si lo compran o bien si lo adquieren lo consultan en una biblioteca pública, porque este libro tiene que estar en una biblioteca pública. No les va a defraudar la lectura, y los que hemos sido amigos de él, desde luego es una forma de recordarle, de evocarle a través de estas palabras. Gracias.
Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, quiere formular un comentario, el caballero aquí en la segunda fila. Sí, buenas tardes. Me llamo Iñaki y soy voluntario de la librería Aida Books and More, que está en San José 16, y es hacer un comentario sobre Antonio, porque Antonio nos honró con su amistad. Como decías antes, en sus paseos pasaba por la librería, compraba libros, estaba allí, nos honraba con su amistad, pero quiero reflejar también tres cosas que reflejan su grandeza. Por una parte, gracias a Paco, que también está aquí, que gracias a él le conocimos, sabiendo de su faceta musical, le pedimos en un par de ocasiones que uniera pues, la música con el recitado de sus poesías. Él, con su grandeza, habló con sus amigos músicos, hizo allí las actividades, y son las actividades que más nos han desbordado. Y por último, le pedimos en el Día de la Poesía, él tenía una poesía llamada Primavera, si la podíamos regalar ese día a la gente, ¿no? Y él accedió. Entonces, bueno, pues dar fe de todo lo que habéis dicho, porque lo hemos vivido. Y por último, bueno, pues también recordar los dos lemas de nuestra librería, que es libros que salvan vidas y darle una segunda vida a los libros. Cuando me he referido a amigos, aparte de sus hijos, que podían hablar de Antonio como hijos y además que han vivido con él tantos años, ya lo voy a señalar ahora a Paco. Si Paco estuviese aquí, o si Paco anotara las cosas que recuerde de Antonio, ha sido probablemente de Santander, de los más cómplices de la amistad con Antonio. ¿Te atreverías a decir a que no hay nadie en Santander que haya estado más con él que tú? Buenas tardes. Yo estaba muy cerca de él, lo conocí debido a mi trabajo y siempre fue una persona atenta, sencilla, nunca se dio a valer. Él no era protagonista, pues como ocurre con cierta gente de la cultura, sino era una persona que iba donde le llamaba. Él no iba donde no la llamaban. Y aparte de eso, era amigo de sus amigos. Y de la gente que lo conocía, hacía bien a todo el mundo. Daba igualmente la clase social que era. Para mí, una bellísima persona. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? La señora. Oye, buenas tardes. Muchas gracias a los dos. Me ha encantado. Yo tengo una pregunta y un poco más, pero una pregunta. ¿Esa novela estaba completa terminada? ¿Y como de cuándo calculáis que es? ¿De qué? Hable un poco más alto, no la oigo bien. Pregunto, ¿de cuándo es la novela, si lo sabéis? ¿Qué antigüedad puede tener? Sí. Es por algo que lo pregunto, ¿eh? Vamos a ver, no lo sé exactamente. Creo que la novela en su formato original, tal y como se encontró allí en Café con Palabras, en Cabezón de la Sal, sigue allí, por lo que yo entiendo. No he vuelto a tener contacto con ella desde que yo mismo la trasladé aquí, a este formato. La novela que ven ustedes aquí no es exacta. No. Pregunto, ¿cómo cuándo fue escrita la novela? No lo sé, Sí, no lo sé. no, pues, Esto por las referencias que mencionó Antonio antes Luis Alberto Salcines. sí. Es decir, hay una serie de referencias ahí que nos pueden dar una orientación. Pero eso ya es una cuestión de un estudio erudito, digámoslo así. Es curioso, perdón, Sí. es curioso porque hay una serie de amigos que recibíamos casi diariamente 1 o 2 poemas de Antonio. Todos los poemas que recibíamos están fechados en el lugar, fechados y el lugar donde están escritos. No sé si en la novela en algún momento, en alguna página, pero sería curioso ver cómo los poemas siempre pone dónde están escritos y cuándo, y en la novela no sabemos. Sí, yo también tengo alguno. Pero entonces, y termino, es que muy poco antes de morir, me dijo a mí que estaba con una familiar de él, una familiar suya, que vive relativamente cerca porque vive por la travesía de Perines, que estaba a punto de terminar una novela que no tiene por qué ser esta.
estoy terminando una novela, digo, y una novela, no me dice, una novela. Y eso ha sido hace 4 años o así. No puede ser esa. No creo que puede ser esa, vamos. Igual aparece todavía. Inédita. Obra poética inédita, he visto bastante, le escribía en trocitos de papel volanderos, en servilletas, etcétera. Algunos de esos poemas me consta que no están publicados, otros tal vez sí en revistas y demás. Yo no soy un experto en la obra de Antonio y por lo tanto no necesariamente mi opinión es certera, pero algunos poemas son con toda seguridad inéditos y tampoco es descartable que aparezca alguna obra en prosa de este estilo totalmente nueva y que nadie haya visto nunca. Yo creo que esta novela, tú, Antonio, comentabas el otro día, ¿no?, en la presentación que hicimos allí en el Centro de Estudios Lebaniegos, que sí la viste y que la habías leído. Pensé que había sido yo el primero en leerla, pero no, te habías anticipado. Esta novela, de todas maneras, yo la corregí un poquito y les comento una anécdota que es una cuestión puramente erudita. Yo te voy a ceder a ti, Luis Alberto, lo que es el formato original para que veas. Hay una palabra que él ponía siempre, atolladero. Nunca ponía atolladero. Entonces, hombre, una vez puede ser una errata, pero cuando es una palabra absolutamente metódica, tiendo a pensar que tal vez había algún contenido subyacente que no está a la vista, algún tipo de alusión simbólica, no sé si a Troya o algo por el estilo, pero donde ahí pone atolladero, en el original pone atrolladero. Lo que pasa que pensé que era una palabra que llevaba confusión al lector. Entonces, aunque lo aclaro ahí, la palabra original, donde pone atolladero, en el original ponía atrolladero. Esto es una cuestión ya para la investigación erudita, alguien que quiera hacer una tesis doctoral en el futuro, etc. Sería curioso a ver si en Líbana os suena que en Líbano no, me ha parecido a mí, porque hay muchas palabras, las cambian un poco, claro. O sea, un localismo, eso es, sí. Sí, me llamó la atención, lo cambié porque digo, puede llevar a confusión al lector, que no tiene por qué ser de Líbana, y entonces puse atolladero. Sí. Pues una curiosidad que yo les traslado aquí. Sí. Yo creo que Antonio Casares era, digámoslo así, un espécimen señero de lo que es el hombre occidental, el hombre fáustico, es decir, tenía una tendencia a buscar el infinito tanto dentro como fuera. A esto unía una nostalgia de estas difusa que colige muy bien con la saudade de Lisboa. Y por otro lado tenía una querencia a buscar siempre la raíz última de las cosas y el sentido que tenía todo lo que acontece en la vida. No le bastaba con, digámoslo así, navegar en la superficie. Él siempre iba al mar de fondo. De ahí ese tono fatalista, ese tono un poco a los Schopenhauer que tienen sus escritos, tanto en poesía como en prosa. Yo creo, Luis Alberto, que esto estás, ¿no?, en esta valoración, porque hay algo, digámoslo así, en los libros de Antonio, en este también, la idea de que aquí algo puede suceder, que todo se vaya al garete, o hay algo en la trastienda que no va bien. Esa sensación, tienen una sensación un poco del existencialismo, por decirlo de alguna manera, cuyos autores me consta que Antonio leía y admiraba también. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? ¿Damos por conclusa la sesión entonces? Quien lo desee puede comprar el libro ahora y, como digo, van a disfrutar con la novela con toda seguridad. Gracias. Pues quien quiera adquirir el libro puede acercarse a la mesa y yo muy amablemente se lo venderé. Ahora lo saco de las cajas. Muchas gracias.